Muy buenos días, Román. Gracias por estar en el canal. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un gusto poder hablar no solo de lo que estás realizando como escritor, también vamos a hablar sobre temas de qué otras ocupaciones haces, pero también lo que has contribuido con tu difunto padre, Orlando Cuellar Castaño, que fue no solo parte de un legado que dejó en el tema de la literatura, tanto en Cúcuta y el norte de Santander, sino también en muchas personas. Me incluyo. También fue gran parte de inspiración de este canal, entonces es un poco hablar de todo. Claro que sí, excelente. Siempre me ha impactado mucho escuchar las personas que hablan del impacto que tuvo mi padre pues en lo que hacen, en sus vidas, en su parte artística, porque siento que a veces creemos que solamente o la parte más importante de él era la parte de la escritura, la literatura, pero siento que últimamente especialmente he sentido que tuvo un mayor impacto como gestor cultural, por decirlo de alguna manera, en cómo apoyaba a otros artistas sin importar cuál fuera el área, y como siempre intentó o siempre como que su filosofía era unidos, si nos apoyamos todos, entre todos vamos a lograr un impacto mayor. Y creo que eso también ha calado en muchas personas pues ahorita se ven muchos proyectos que nacieron a raíz como de ese impacto que él dejó, que pues ahorita más adelante seguramente hablaremos un poquito más en detalle de ellos. Claro, y ahí también incluye la película de terror que yo hice, que fue Pandemonio, que fue como, puede decir, la cúspide de la carrera de Orlando, pero también algo que sí siempre me impactó es en el tema de que ninguna persona ha creado de pronto en el tema del erotismo, el tema que él hizo de Camadebla, si no estoy mal. Ujú. Entonces, es algo pues fascinante porque yo dije, no, pues nadie lo ha sacado, pues yo hice el libro pues, de seducción, fue por una inspiración que yo tuve, por un sueño que se llama Ujú. Memorias de un seductor en Perni, y también incluye partes de ese libro, entonces puedo decir de que al menos alguien puede decir que toca el tema del libro. Pero hay algo muy importante, Román, y es sobre que esta pregunta se la hacen no muchos escritores, pero también las personas que están comenzando, porque yo vi que algunas personas que de pronto le pidieron consejos, algunos conocidos que están empezando en la literatura. Mi pregunta es, ¿la escritura es una forma de terapia personal o una forma de comunicación con los demás? ¿Qué opinas al respecto? Un poco más la primera que la segunda. La mayoría de las veces siento que, pues, para que escribir sea un acto liberador, debe de alguna forma ejercer un poco como una terapia personal. Porque cuando buscamos decir lo que otras personas quieren escuchar, no nos conectamos con nosotros mismos, sino estamos pensando solamente en qué el otro le gustará, en lo que el otro pensará, en lo que el otro de pronto apoyará, etcétera. Y creo que se genera o se crea algo que es un poco superficial. Cuando se usa la literatura como una especie de terapia, donde yo también voy a plasmar quizás algunos pensamientos que tengo, quizás empersonar otro tipo de ser que no soy en la vida real, pero que de pronto en mis fantasías o en mis oscuridades o no sé, como muy adentro de mí podría estar como ese potencial de ser. Siento que se genera algo mucho más original, algo mucho más auténtico. De esa manera, sí creo que funciona como una forma de uno poder, no sé, plasmar un poco y liberar un poco esos deseos inconscientes o subconscientes o ocultos. Y al mismo tiempo funciona como una forma auténtica de uno poder plasmar. De hecho, el arte es de las mejores formas en las que uno puede, en general, digamos que encauzar todo ese montón de emociones fuertes que uno tiene o pensamientos, deseos, etcétera, de una forma saludable. Y también creo yo que cuando se transmiten esos sentimientos y se transmiten toda esa energía para escribir una historia que impacte y eso,
Yo recuerdo que cuando comenzaste, cuando yo conocí un poco tu trabajo, hay una parte en la que se mencionó lo que es una presentación cuando usted y su padre realizaron ese libro que vamos a tocar más adelante, pero hay algo que me dejó pensando sobre la realidad y la ficción. ¿Cuál cree usted que es la relación entre la realidad de lo que obviamente se ha inspirado usted, lo que ha soñado, lo que has hecho, y la ficción en la literatura para crear todo ese tipo de historias? Pues yo creo que eh, es difícil como colocar una línea de visoria entre la realidad y la ficción. Y muchas veces, y eso es una frase un poco cliché, pero creo que es muy cierta, y es que la realidad muchas veces supera la ficción. Y tiene que ver mucho con qué tanto logra uno adentrarse, digamos, en ese inconsciente que es infinito, donde hay tantísimas cosas, y de ahí lograr sacar algo y ponerlo en palabras. Pienso que como esa sumergirse uno en ese inconsciente, en esa vastedad de lo desconocido que hay dentro de uno mismo, pienso que afecta mucho el cómo uno también interpreta la realidad y escribe algo que es ficción, pero que muchas veces, aunque uno lo escribe siendo ficción y algo que uno se inventa en la cabeza de uno, muchas veces termina siendo parte de la realidad. Es decir, a veces uno piensa que uno escribe cosas increíbles o que, uy, no, esta historia no sé, es algo inverosímil. Y resulta que no, que es que cuando uno entra a mirar muchas veces que son cosas que efectivamente sí suceden, quizás muy ocultas, de las que nadie habla, pero que a veces suceden. Entonces, una línea muy, muy fina, porque si uno escribe cosas que se supone que son personajes que no existen, que uno se ha inventado, situaciones que uno se intenta inventar de manera que sean así como muy extrañas, muy curiosas, y luego uno va y cuando empieza a investigar sobre el tema, uno se da cuenta que sí hay historias de la vida real, como que tienen mucha semejanza con eso. Y a veces historias que van mucho más allá, que uno a veces cree que uno ha llevado un tema a un punto como muy, muy alto o muy como, nuevamente, como muy increíble. Y baja uno y se encuentra con historias que son mucho peor de lo que uno pudo imaginar. Entonces siento que es bien interesante como esa parte inconsciente y esa ficción se alimenta la realidad, pero al mismo tiempo la realidad retroalimenta esa ficción y se va creando como una amalgama entre ambas cosas que nos mantienen siempre como en ese estado de asombro ante las cosas que uno empieza a conocer. Ahí se me adelantó la pregunta que yo tenía y me la resolvió. Ese tema de, pues, no solo de la emoción, sino también de sentir el impacto. Porque yo te iba a decir que cuál fue el transmitir emociones a través de las palabras y creo que ya con esta respuesta me lo dice todo. Hay también una curiosidad, es sobre, para muchos escritores, yo siempre me he sumergido en el tema de la literatura, pero no soy constante, pero siempre es cuando hay de pronto la convicción, las ganas, se puede de pronto disfrutar de una historia. Hay muchas personas que son adictas a leer, por lo tanto, yo lo felicito, yo admiro mucho a las personas porque uno no tiene como esa suficiente entrega. Claro, por Ujú. ejemplo, yo puedo decir para el cine, pero hay muchas personas que en el cine no, en usted puede ser la literatura, entonces yo digo, wow. Pero en esas historias yo he visto muchos libros y hay libros que no tienen un final feliz, hay libros que dejan pensando. Y cuando yo mencioné el proyecto que iniciaste con tu padre, lo que se hereda no se hurta, aquí lo muestro, ¿sí? No sé si de pronto ver acá en la cámara, espera un momento, ¿te ves tú? Sí. Ahí. Y luego te ves tu padre acá. Ujú. Entonces, hay una parte en la que me dejó, porque yo pensé, mire, todos los libros de Orlando, por ejemplo, ya tengo el de Camadeva, el de acá, que fue parte de la inspiración para crear mi primer libro, porque yo hice un guión de seducción. Ujú. Bueno, su papá me dijo hace mucho tiempo, ¿por qué no le das el libro? Pues yo dije, no, es que me da pereza. No, pues si le da pereza, ¿cómo va a lograr?
¿Cómo va a convencer? Y lo hice. Fueron más de 600. Obviamente, cuando lo tenga publicado, no lo tengo publicado, lo tengo en borrador, pero sí se puede reajustar para que sea bien, bien entendible. Y Ujú. lo hice bien. Entonces me tocó que volver a leer nuevamente por tercera vez el libro y dije, ah, bueno, puedo decir de que hay algo de inspiración en esto, pero hay algo que me dejó súper inquieto, súper pensando, es que no hay un final feliz en lo que sería No se hurta, en El viajero del tiempo, no hay final feliz, o sea, hay una emoción, sí, hay lo que es un respeto, pero no hay un final feliz y yo me sorprendí porque se lo iba a preguntar antes, pero yo dije, no, de pronto se lo pregunto más adelante cuando tenga la convicción de poder tener eso, pero pues esto es posible que una historia no tenga un final definitivo y siga evolucionando a través de la mente del lector o es totalmente nulo. Bueno, creo que voy a responder de una manera muy personal, porque pues cada escritor tendrá como su proceso de escritura. Am, Cuando yo estoy escribiendo, yo pienso en todos los posibles finales que se podrían dar. Y trato de escoger el que a mí me gustaría siendo lector. Y casi siempre las historias que yo más he disfrutado, y es algo que de alguna forma quizás heredé sin saberlo de mi padre, y, y pienso que por eso el título de ese libro es perfecto, fue justamente que los finales como previsibles no son los que más me gustan. Es decir, cuando uno ya sabe, pues sí, obviamente el bueno va a ganar y van a ser felices por siempre y demás. Pues quizás que el hecho de que uno ya tiene la idea de cómo va a terminar la historia, siempre le quita un poco como esa emoción a las historias. Entonces, cuando yo estoy escribiendo, siempre trato de pensar, bueno, ¿y cómo puede terminar esto? Entonces puede terminar de mil maneras posibles. Y siempre trato de encontrar una que yo diga, uy, este desenlace me parece interesante, es diferente, tal vez es inesperado. Eh, sí, a veces, pienso que la mayoría de las veces termina siendo un desenlace, a veces trágico, a veces como que deja un sinsabor. Pero siento que justamente eso como que deja una emoción más importante que cuando simplemente es como, sí, es el final que ya todo el mundo sabía que iba a ser. Y cuando tú lees la obra de mi papá, la mayoría de los cuentos de él son iguales, es decir, siempre tienen un giro al final donde uno dice, uy, ¿qué pasó? Yo pensé que iba a terminar por aquí, resulta que terminó por otro lado totalmente diferente. Y en ese sentido fue que decidimos colocarle a ese libro que hicimos juntos lo que se hereda no se hurta. Pensamos muchísimos títulos, Hijo de Tigre sale rayado, muchas cosas así, pero queríamos mostrar eso, que sin ponernos de acuerdo o sin decir vamos a hacerlo de esta manera, nuestros estilos de escritura son muy parecidos. Obviamente hay diferencias que cuando uno está acostumbrado a las obras de ambos, uno ve las diferencias ya y nota ciertos patrones diferentes, pero en términos generales, y mismo Fernando Cheye, que fue el prologuista de ese libro, lo dice, es muy curioso ver cómo si usted no está como pendiente y lee los cuentos, no sabe quién escribió cuál cuento porque se parecen muchísimo los estilos y especialmente esa forma de darle un final no tan común la mayoría de las veces. Pero sí, en mi caso lo hago es por eso, porque digo, de todas las posibilidades que hay de finalizar una historia, como lector, a mí cuál me gustaría, cuál me generaría como uno, qué chévere, esa terminó diferente. E inclusive hay algunas historias que no tienen un final, queda Exacto. un final abierto, totalmente abierto. Y me acuerdo mucho uno de los primeros cuentos que escribí eh, que aún estoy por publicar y habla sobre una maldición que recibió una persona cuando era niño por su padre y luego cómo tiene que transmitirle esa maldición a su propio hijo. Pues madre. Entonces es como un ciclo, pero al final
la historia cuenta cómo va el proceso y cómo esa persona recuerda cuando recibió esa maldición y ahora piensa en que tiene que darle esa maldición a su hijo, pero al final siempre queda en ¿y cuál era la maldición? Y qué pasó? Y cómo fue? Es decir, no hay un desenlace único y deja como ese sentimiento de ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está el final de esto? ¿Cuál es la resolución de toda esta historia? Es decir, deme más. Y ese tipo de finales me parecen muy interesantes. Justamente por lo mismo, porque como que queda uno como en el, como en esa emoción de, pero y entonces, y. Entonces, eso me gusta. Ese tipo de finales son los que yo disfruto mucho y me gustan. Aunque sé que obviamente a veces pueden chocar. Por ejemplo, mi esposa cuando leyó ese cuento fue la primera que me dijo, pero dele un final a eso porque queda uno en el aire totalmente. Dónde está la resolución de eso? Y yo, no, pues esa es la idea, que no haya un final. Entonces, en ese tipo de cosas sí, mi papá y yo hemos sido muy parecidos. No sé si de pronto estoy equivocado, no, usted me corregirá, pero su papá tenía siempre una fascinación por las K, por lo que, por ejemplo, no sé si el Nagini es tuyo, pero nuestro querido Kendall es de él, entonces no sé. Bien, Ambos son de él. ambos son de él. Ujú. Qué extraño que la Nagini sea de él, no sé, o sea, yo dije, será que es del Román, pero el de Kendall siempre tenía como un interés en las K, porque las Kerens, Ujú. entonces todo eso, pero es muy bueno. Yo sí te iba a preguntar, pues la pregunta del Reina, ¿qué parte del viajero del tiempo le gustaría estar en una época? Nunca le pregunté a su padre en qué época del tiempo, pero se lo pregunta a usted, ¿qué época del tiempo le gustaría experimentar? Ya que se habla de eso. Uy, mm, no sé, siento que hay muchas épocas pasadas que tienen, no sé, como mucho interés que me hubiera gustado mucho conocer, aunque obviamente, digamos que es la parte romántica o el romanticismo de ciertas épocas, o cómo se romantiza, mejor dicho. Porque, pues, por ejemplo, la Edad Media siempre me pareció muy interesante todo el tema de los mitos y leyendas que se manejaban en la Edad Media, la cantidad de culturas diferentes que se iban descubriendo y cómo se combinaban con el cristianismo y cómo luchaban y todo lo que sucedía siempre me pareció algo muy interesante. Pero también, digamos, ya los 1900 tempranos con todo el auge de la industrialización y eso se me hace que es unas cosas como muy bonitas, unas etapas muy bonitas de la historia, bien interesantes, la moda, el cómo se manejaba la sociedad, las jerarquías. Pero nuevamente, si uno como que lo mira un poco más objetivamente, yo siento que la etapa en la que estamos actualmente es una etapa increíble, en el sentido de toda la tecnología que tenemos, en el sentido de todas las comodidades, todos los recursos, el cómo se manejan las cosas. Entonces, pues no sé, siento que en las etapas anteriores era mucho más difícil la vida, era más difícil sobrevivir, ya uno tener 30 años era ya ser viejo y haber pasado la como la expectativa de vida, tanta mortandad porque no sé, me dio gripa y me morí porque la medicina es muy pobre, todas esas cosas, ¿cierto? Y una vez ve en las historias como la gente que le va bien, los reyes y los castillos y eso, pero la mayoría de la gente pues eran campesinos que pasaban hambre, que pasaban necesidades, que tenían muy poco. Entonces siento que me gustaría vivir muchas épocas y conocerlas, pero al mismo tiempo siento que esta época es la mejor para uno vivir y ser una persona del común, porque antes era muy chévere si uno era un rey, si era una persona, no sé, con abolengos de la nobleza, etcétera, pues me imagino que era diferente, pero si uno es del común, siento que esta es la mejor época para uno vivir. Exacto. Muy bien por eso. Y no, y es verdad porque muy poco hemos investigado en el tema pues del amor, cómo son los inicios, y eso es bastante significativo. Hay algo que también es bastante interesante, es poder hablar sobre lo que es el tema del propósito,
el impacto que ha tenido pues la sociedad a través de de los libros de Orlando, pero también de sus colaboraciones, de sus próximos libros, que obviamente yo espero y todos esperamos que nos avises cuando se estrena, ¿no? Cuando están en Cúcuta, ¿no? Ahorita mismo no tenemos la fecha. Sabemos que para finales de este año, posiblemente estamos estimando finales de octubre, principios de noviembre, vamos a hacer la presentación del último libro de la obra de mi papá. Este libro nació desde el año pasado, pero pues obviamente por todo lo sucedido y demás, pues ha tomado más tiempo en realizarse. Y también porque de alguna forma mi papá me encomendó que la parte mía en la que colaboro en este libro, pues es un poco no bastante fuera como de mi área de comodidad. Entonces también ha sido como lento ese trabajo. Este libro consta de fotografías de flores, todas fueron tomadas por mi papá, obviamente de la región de Norte Santander, eh, y poemas que escribo yo. Entonces la idea es que vamos a presentar 25 flores diferentes y 25 poemas diferentes. Entonces mi papá aportó todas las fotografías y yo aporto todos los poemas. Yo pues no me considero poeta. Mi papá siempre dijo que sí, que lo hacía muy bien, pero no le creo en lo absoluto. Pero ya que pues esa era la idea que él tenía del libro, me dijo, quiero que hagas esto, que hagas un poema, pues dije, listo, hagámosle porque pues es tu proyecto y yo con gusto, encantado de colaborar con todas mis limitaciones, porque obviamente pues soy consciente de que hay muchísimas limitaciones. Sin embargo, dije, le voy a poner todo el corazón. Obviamente yo iba escribiendo los poemas poco a poco mientras también la enfermedad de él iba avanzando. Entonces, digamos que en esos poemas que se escribieron hay muchísimo corazón, muchísimo sentimiento frente a todo lo que estaba sucediendo y frente a algunas cosas que sucedían o que sucederían más adelante con la partida de él y demás. Entonces, pienso que el valor agregado de ese libro es ese. Quizás no la técnica y no la excelencia a la hora de escribir los poemas, pero sí hay muchísimo corazón y muchísimo amor en cada una de esas palabras. Entonces, ahorita mismo estamos en la etapa de mandar a hacer como el diseño del libro, escoger el título final, porque estamos debatiéndonos con Luz Marina, con la esposa de mi papá, entre tres títulos diferentes. Estamos haciendo los contactos con las tipografías para empezar a hacer el diseño del libro. Entonces nosotros estamos estimando y nos hemos propuesto que para finales de octubre o principios de noviembre podamos hacer eso. Obviamente apenas tengamos fecha, lo vamos a estar promocionando por redes sociales. De paso, los invito a que sigan la página de mi papá, Orlando Cuellar Castaño, escritor, porque van a encontrar dos. Una era su perfil personal, que ese pues obviamente está totalmente inactivo, simplemente quedó como recuerdo. Y otra que es una página de Facebook, donde ahí estamos compartiendo novedades y demás. Esa página sí sigue activa y es la página donde estaremos dando como información todo el tiempo de nuevas actividades, de nuevos proyectos. Y quiero que esa presentación de este libro, que es el último también de la vida de mi papá, pues sea el inicio de mi obra. Entonces, en ese día, cuando presentemos el libro de mi papá, también estaremos presentando o dando a conocer la fecha de la presentación de mi libro en solitario de cuentos, que se llama Cuentos de la Noche Eterna. Este Wow. libro fue también diagramado por mi papá. Él me ayudó a escoger los cuentos, a hacer la diagramación, a escoger el título. Es decir, ese aunque lastimosamente no escribí el prólogo, aunque tuve el honor de que ese libro el prólogo está escrito por Gustavo Gómez Ardila. Pues me hubiera gustado que quizás mi papá lo hubiera escrito, pero pues él dijo que prefería que le hiciera a Gustavo como por darle más caché al prólogo.
Entonces es un libro muy bonito porque pues será el inicio, espero, de mi carrera ya como escritor en solitario, porque hasta ahora siempre todo lo que he publicado ha sido junto con mi padre. Y es como el deseo de continuar con el legado que él dejó. Y va a ser simplemente como uno de los primeros libros que vamos a estar presentando. Con Luz Marina estamos trabajando muy de la mano todo el tiempo, pensando en cómo continuar con las cosas que mi papá venía haciendo. Porque una de las cosas que siempre quisimos fue que cuando él ya no estuviera aquí, nosotros pudiéramos continuar con su legado, es decir, que no muriera con él todo lo que él hacía por la literatura y por la cultura, sino que nosotros pudiéramos también seguir trabajando en eso. Entonces hay muchos eventos que estamos ahorita trabajando. Obviamente, pues eh, cuando ya terminamos, creo, o por lo menos avanzamos bastante en el proceso de duelo. Entonces ya hemos estado hablando de sentarnos, bueno, empecemos a trabajar ahora sí en forma en todos esos proyectos, porque son muchos. Está la presentación del libro de él, la presentación de mis libros, está de pronto el año entrante, también para finales de año, estamos pensando en sacar una antología de cuentos de Orlando Cuellar, donde vamos a hacer como un libro especial con los mejores cuentos de todos los que él ha publicado. Queremos seguir haciendo los eventos como sociales que él hacía. Yo creo que ustedes saben que pues él hacía muchos eventos de donación de libros a escuelas, bibliotecas, etcétera. Entonces, pues también queremos retomar eso nuevamente. Entonces hay muchos proyectos que siguen básicamente con lo que mi papá hacía. La idea es que, digamos que me gustaría mucho, una de las cosas que me gustaría mucho es que el nombre Orlando Cuellar esté relacionado con la cultura, especialmente en Santander, que fue donde él tuvo su mayor área de influencia. Ahorita mismo, por ejemplo, otro honor gigante que nos hicieron es que hay un grupo literario muy importante que era el círculo de amigos de mi padre con el que hacía las presentaciones y donde ellos tenían esa filosofía que él siempre profesaba de unámonos, apoyémonos entre todos y entre todos salimos adelante. Entonces, cuando mi padre fallece, ese grupo literario pues decidieron los miembros unánimemente nombrar Grupo Literario Orlando Cuellar Castaño, que me parece algo muy hermoso, porque obviamente pues son personas muy importantes de la literatura, de las artes plásticas, de la cultura en Norte de Santander, en Cúcuta, y pues que decidieran decir, bueno, pongámosle el nombre de Orlando Cuellar a este grupo literario, pues obviamente es un honor enorme y con el cual me siento primero muy agradecido y segundo al mismo tiempo muy responsable de como el hijo de Orlando Cuellar seguir con eso que él hacía. Entonces esto, o sea, lo que quiero decir en resumidas cuentas es que hay muchas cosas que estamos trabajando para seguir llevando a cabo, que van a seguir llevando el nombre de Orlando Cuellar Castaño, que hacen parte de su obra, de lo que él hace, y también trabajando en continuar pues como con su legado. Entonces, pues sí los invito nuevamente a que sigan la página porque ahí es donde estaremos anunciando todas las cosas que vienen, si Dios quiere, en los próximos meses. Claro, eso sí, estamos muy al tanto, muy de todo. Puedo decir, para decir las dos últimas preguntas importantes, siempre usted ha hablado y también su padre habló sobre la inmortalidad de las letras. Entonces es algo bastante significativo, pero ahí sí hay toca replantearla y todos nos la hacemos. Primero, ¿cuál es el equilibrio entre originalidad y la inspiración en la escritura? Porque tengo entendido de que lo más original que he visto es que hay escritores que hablan sobre los animales. Obviamente, Duquesa, Mardú, pero lo hacen de una forma de tercera persona. Muy pocos lo hacen al sentido de cómo piensa el animal. No sé, hizo como una técnica para agarrar los recuerdos y pensamientos de Duques y Mardú y lo plasmó. Eso es originalidad e Ujú. inspira. Entonces,
¿Cuál es cuál es ese equilibrio entre ambos, inspiración y originalidad? Y también cómo se puede lograr la inmortalidad a través de las palabras, tanto de Orlando Cuellar Castaño y cómo usted va desarrollando su inmortalidad en sus letras, cómo lo están logrando. Bueno, con respecto a la originalidad, yo siento que realmente algo totalmente original es muy difícil de lograr. Eh, Básicamente, todas las historias que nosotros leemos se basan en ciertos principios que ya desde el principio de la humanidad se utilizaban. Los famosos arquetipos, el arquetipo del héroe, el arquetipo del viaje, el arquetipo del villano, y son como historias que ya tienen cierta estructura y en las que básicamente todos nos basamos para crear algo diferente, quizás nuevo, pero no necesariamente 100% original. Y dentro de toda la parte de la originalidad también, digamos que depende mucho de la capacidad que uno tiene de poder, no sé, como imaginar el mundo que uno está escribiendo. Y en ese sentido, por ejemplo, en el ejemplo que tú pones bueno, ponerme no hablar de Marduk como el perro allá que hizo esto, sino yo soy Marduk y yo pienso así y yo vivo esto, pues depende mucho que también sale desde la capacidad que tengo, ¿verdad? De ponerme en esa piel, por decirlo de alguna manera. Mi papá decía algo cuando hablábamos sobre la forma como él escribía y demás, que cuando él se sentaba a escribir y hablábamos de algo que para los dos es muy curioso y es que yo soy, la verdad, incapaz, bueno, no sé si incapaz, pero es muy difícil para mí escribir una historia muy larga. Yo hago cuentos cortos. He intentado escribir cuentos un poco más largos y no soy capaz. Entonces yo hablaba con mi papá y le comentaba eso, él me decía que le pasaba algo parecido. Y es porque cuando yo me siento a escribir, yo me concentro y estoy ahí en la historia y mi cabeza comienza a hilar diferentes momentos, diferentes finales, diferentes posibilidades, pero estoy ahí sintiendo lo que la persona está sintiendo. En el momento en que yo paro y me voy a hacer otra cosa y digo, bueno, voy a dejar aquí, mañana continúo, básicamente me desconecto como de ese momento, de ese lugar, de ese espacio, de esa otra piel. Y cuando regreso me cuesta mucho volver a retomar eso. Entonces mi papá me contaba cuando él escribió una novela, eh, Todo paraíso lleva implícito su propio infierno, que obviamente para él era muy duro porque para poder escribir la historia bien él necesitaba meterse en la piel del protagonista y que él básicamente sudaba mientras escribía lo que escribía porque estaba tratando de sentir, de vivir y de pensar, no como Orlando Cuellar, sino como el protagonista de su libro. Entonces, esa capacidad de meternos como en esa piel, de pensar como otra persona, de sentir como otra persona, de vivir la vida y ver el mundo de una manera diferente a lo que uno lo hace usualmente, pues requiere cierto, no sé, cierto nivel de exigencia, de desgaste emocional, psicológico, etcétera, que pues por lo menos para él y para mí no era tan fácil de lograr. Entonces, por eso yo creo que por eso escribimos cuentos cortos, porque lo podemos hacer y yo por lo menos hoy empiezo y necesito terminar porque estoy ahí metido. Y cuando termino ya es como que puedo soltar, ya solté ese personaje y sigo con mi vida. Y siento que con él era parecido. Obviamente, como te digo, pues somos nosotros dos. Hay escritores que sí logran eso y es increíble porque no solamente pueden personificar otro ser, otro protagonista, sino además crear varios personajes y cuando escriben cada personaje, asumir una personalidad diferente, un pensamiento diferente. Y eso es increíble. Yo admiro mucho eso. En mi caso, pues a mí me cuesta mucho mantenerlo y además hacerlo por largos periodos de tiempo. Es decir, yo empiezo hoy, termino, paro aquí, me voy a dormir y mañana cuando regrese retomo nuevamente los personajes como si nada.
Y yo digo, no, yo no puedo, yo suelto el personaje y volverlo a retomar es una lucha como contra, no, venga otra vez, cómo es que era el personaje, cómo es que lo sentía. Ahora, cómo sería con no sé, 10 12 15 personajes diferentes que a veces hay en un libro. Entonces, eso me parece muy, muy bonito y pues, no sé, siento que tiene que ver mucho con esa capacidad imaginativa y de salirse un poco como del yo mismo para poder personificar una persona totalmente diferente. Pero yo sé que alguna vez vas a lograrlo, vas a lograr una novela. Imagínate. Quién sabe, pues hasta ahora todos los intentos que he hecho, que no han sido tampoco tantos, pero todos han sido fallidos. Es decir, yo tengo creo, como unos 4 cuentos, historias que ya pensé, es decir, ya pensé en la historia, bueno, va a empezar así, el intermedio va a ser de cierta manera y el desenlace puede ser este o esto o esto. Es decir, ya como que la historia está formada, pero cuando me siento a escribirla, intentando hacerlo como ya un cuento mucho más largo, ha sido, o sea, todos están a medio hacer, a medio hacer. Y cuando he intentado retomarlo, tengo que volver a leer todo una y otra. O sea, leo todo, si ya llevo Total. 15 hojas, tengo que volver a leer hasta las 15 hojas y muchas veces llego a las 15 hojas y digo, no, no, no lo vuelvo a sentir, no vuelvo a estar como cuando las escribí. Cuando las escribí estaba como con la idea fresca, como con la emoción y vamos a escribir, pero cuando ya, no sé, se pasaron 5 o 6 horas escribiendo y tengo que dejarlo porque hay que dormir, hay que hacer algo, hay que trabajar, etcétera. Cuando intento retomar, ahí, ahí todo se acabó. Entonces están todos esos cuentos de hace muchos años. De hecho, creo que el primer cuento que intenté hacer así fue hace más o menos unos 15 años atrás y ahí está inconcluso todavía. Por último, ¿cómo define lo que has hecho de su trabajo en una palabra? Una sola palabra. Ajá. Mm, a ver, ¿cuál sería la palabra? La tengo en la punta de la lengua. Que no sé la palabra inconcluso, pero no es exactamente la palabra que estoy buscando. Pero creo que es la que más se acerca. Sí, creo que si esto era una sola palabra, sería inconcluso. Ya es algo bastante impactante. No, yo te quiero felicitar por eso, Román. Eh, a- Antes que acabe el tiempo, si se acaba el tiempo, pues nos conectamos para despedirnos. Yo quisiera mostrar toda la colección. Entonces, a ver, ¿cómo comienzo? Por el inicio, diga. Por el Amores y inicio. desamores, locura y muerte. A ver, amores y desamores. Tú sabes cómo. Bueno, voy a dar así, todos así, entonces está lo que sería No se hurta, Ujú, aún. Está Vivir eternamente, ese también se ha vuelto uno de mis favoritos. Entre versos y flores, cada todo paraíso lleva implícito a su propio infierno. Creo que hay algunas versiones que no tengo, entonces voy a ujú, solicitarle a Luz Marina y a usted que las quiero. Eh, los senderos mágicos no siempre conducen al santuario. Eso es ujú. bastante bueno. De hecho, muy bueno. Algo interesante que me pareció, la Odisea de Romance, que hay otra versión. Hay Sí. otra versión que es como de delfines. Entonces, el nido de las golondrinas. Bueno, ese nido de la golondrina es bastante interesante porque obviamente se suele retomar un poco de aves que visitaron la H. Obviamente no son cuentos, pero sí son para conocer toda la clase de aves. Yo no Ujú. tenía idea, yo pensé que era el que se escuchaba a las 5 de la mañana. Para eso, bueno, está eso, esto. 100 años, 100 poetas, 100 poemas. Me siento muy orgulloso que uno de mis escritos haya estado ahí. Obviamente lo mencioné en el documental, Ujú, que fue bastante interesante. La casa que me habitó. Ese es el libro favorito de su padre. ujú. Es correcto. Bastante, lo de los hermanos me perturbó, pero no pasa nada. Travesía por insondables océanos del alma. Hay otras versiones. Ya mostré Camadeva, ¿no? Sí, Sí. ya la mostré. Bueno, está Todo Paraíso, está la otra. Ajá. Falta la otra.
En ese sentido, falta la última versión. Esta me ha parecido muy linda. Yo la he obsequiado a varios, que yo he tenido varios de esos y la he obsequiado y les ha gustado a la gente. Cuando la musa enfermaron de celo. Es muy buena. De hecho, yo creo que es de las joyas ocultas pues, de su papá, porque no sé, hay algo bastante interesante. La caída de un ángel. Bueno, Ujú, ahí no sé cómo se haya esperado, pero me gustó mucho no solo lo que es lo último que dice Fernando Chele sobre la caída del ángel como la metáfora. ujú. Es muy bueno. Obviamente me encantó mucho que me lo haya firmado. A ver si sí. Está también, esta es mi favorita también. O sea, mi favorita siempre ha sido seducido dulcemente por las que eres. Por eso le Ujú. digo, por las K, entonces no sé. Se pues, ¿qué más así? Y obviamente, siempre ha dicho Luz Marina de que el que tenga pandemonio en la primera es de los afortunados, Ujú. porque muy poquito sacó. Yo sé que él Totalmente. tiene otros ahí que son amores y desamores, si no estoy mal. Una de las primeras versiones, esa muy poca gente la tiene. Ujú. Algún día la Es un tendré. tesoro total. Es un tesoro. Este es un tesoro, porque tengo Ujú, las tres versiones. Y la verdad, no es que cambie mucho, pero sí es el pensamiento en el que uno dice, mire, ya es un poco más maduro, obviamente. Pandemonium, la segunda, esa es la segunda versión, si no estoy mal. ujú. Y esta es Sí. la última, Pandemonium, la última. Entonces tengo las tres Pandemoniums. Obviamente Mardú, Ujú. Mardú, Duquesa, se me reí con la mitad de la parte. Y obviamente he repetido Mardú. Obviamente he obsequiado varias y bastante significativo en ese sentido. Muy chévere. Y no, y hace poco fue que vino una banda argentina que se llama Animal. Yo le regalé Mardú al vocalista Andrés Jiménez. Ajá. Entonces ahí nos tomamos una foto y pues ahí quedó en el estante del libro, ahí se notó que ahí entonces buenísimo. Y eso es todo, obviamente me faltan algunos poquitos, pero Sí, pero es tienes que una hacer toda la colección. colección. Excelente. O sea, ahí se luchó para tener toda la colección. Porque eso es lo importante. Bueno, Román, este es tu espacio para que digas tus redes sociales, un saludo para Cúcuta, el resto de Colombia, de otros países que te verán, porque este canal, a pesar de estar creciendo, están en ese seguimiento, van a verlo en Chile, Argentina, hasta distintas partes del mundo. Acá me lo estoy Bueno, viendo. fantástico. Muchas gracias nuevamente por la invitación. De verdad que un honor poder estar aquí compartiendo todos estos anécdotas y demás. No tengo ahorita mismo redes sociales porque está apenas iniciando como todo este proceso de iniciar mi camino como escritor. Pero todo lo que estamos haciendo con el legado de mi papá y lo que vamos a empezar conmigo lo pueden hacer a través de la página web de Facebook de mi papá, Orlando Cuellar Castaño. Ahí también empezaré yo también a publicar sobre lo que yo voy a empezar a hacer mientras genero redes sociales. Eh, Pedirles o invitarlos más bien a seguir apoyando la cultura en sus diferentes ciudades. En Cúcuta estamos tratando de hacer esa labor que siempre hacía mi papá, tratar de transmitirles la misma filosofía que ya les he hablado varias veces, es si entre todos nos apoyamos va a ser mucho más posible que creemos un impacto duradero. Hay vidas que cambian por esos esfuerzos que se hacen. Creo que John es uno de esos ejemplos de una vida que por lo menos tuvo un impacto que lo ayudó a crecer un poco más, a apuntar a diferentes metas que quizás antes tal vez no hubiera sido tan fácil. Entonces, todo ese esfuerzo que hace, pienso que vale mucho la pena por eso, porque el arte es una de las cosas que nosotros más podemos dejar como de valor agregado a la sociedad.
Entonces a veces nos enfocamos mucho en producir cosas económicas y que generen dinero, y a veces el arte no deja mucho dinero, pero sí deja un impacto social que es supremamente importante y que ayuda a las demás personas. Cualquier arte, no solamente la literatura, pero cualquier tipo de arte. Y mi papá, digamos que se caracterizaba por eso, por apoyar cualquier tipo de arte, fotografía, escritura, pintura, escultura, danza, producción audiovisual, etcétera, porque digamos que de alguna forma el arte es lo que nos hace seres humanos realmente y lo que nos permite conectarnos con el mundo de una manera diferente, especialmente en un mundo tan consumista como en el que vivimos. Así que pues es como el mensaje que quiero dejarles, y básicamente es transmitirles el mensaje que mi papá nos transmitía a todos nosotros. Y pues nada, pendientes de las redes, eso sí, porque pues el apoyo de ustedes va a ser muy importante para todas las cosas que se vienen, especialmente porque el objetivo es ampliar lo que mi papá venía haciendo, que lo que él ya venía haciendo tenga un alcance aún mayor. Así que, pues, ojalá que podamos contar con ese apoyo, con esa compañía. Y pues nada, nuevamente muchísimas gracias de verdad por este espacio. No, con mucho gusto. Vamos a tomar la foto como despedida. Listo, déjame guardarla así como le digo a los gringos. Save it a moment, please. Román, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es un honor. Siempre bienvenido al canal cuando estés retomando de pronto con el nuevo libro, con los nuevos últimos que vendrán de Orlando para culminar toda su faceta. Entonces, vuelve al canal y ahí estamos para ayudar. Muchísimas gracias. Yo muy honrado de poder también participar en esto y recibir estas invitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones, muchos saludos y éxitos. Igualmente. Hasta luego. Chao.